Cuando entré en la sala esa mañana, Al final de la carpeta había un sobre con la letra familiar de Harold. Me temblaban los dedos al abrir la carta, y su voz parecía elevarse por encima de la página. Mi querida Nora, si estás leyendo esto, es que ya no estoy a tu lado. Perdóname por guardarme este secreto, pero quería que fuera un regalo para tus últimos años. Trabajaste más duro que nadie que haya conocido y lo diste todo por Lena y por mí. Quería que vivieras sin miedo, que supieras que siempre estarías a salvo. También debo decirte que nunca confié plenamente en Trent. Hay algo en el que me preocupa, una ambición sin corazón. Por eso organicé la herencia como lo hice. Si Lena te trata con amor y respeto, compartirá este legado. Si no, tienes todo el poder para protegerte. Úsalo con sabiduría, no para herir, sino para enseñar. Al amanecer, había tomado una decisión. Las lágrimas de la noche anterior se habían secado, reemplazadas por una calma que no había sentido en años. Preparé mi café, regagué las violetas y coloqué la carpeta de documentos cuidadosamente sobre el viejo escritorio de Harold. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme, casi inquebrantable. Cuando Lena y Trent llegaron esa mañana con cajas y personal de mudanza, esperando que estuviera lista y preparada, me encontraron sentada en mi sillón, tomándote como si nada en el mundo pudiera molestarme. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Lena con impaciencia. «Ya llegaron los de la mudanza». «No me voy», dije con voz serena. Trent sonrió con suficiencia, acercándose con tono cortante. «Señora Whitaker, no tiene elección». Lo miré a los ojos, negándome a apartar la mirada. «Tiene razón, Trent. No tengo elección. Pero resulta que usted tampoco». Los de la mudanza esperaban torpemente en el pasillo, esperando instrucciones. Trent les hizo un gesto con la mano como si estuviera llamando a la tropa. «Vamos, empiecen por la sala», gritó. «No tan rápido», la interrumpí, levantándome lentamente de la silla. Me acerqué al escritorio de Harold y recogí una de las escrituras. «¿Sabías?», pregunté con calma, «que el apartamento en el que llevas viviendo 3 años nunca te ha pertenecido realmente?» La sonrisa burlona de Trent se desvaneció. «Pagamos el alquiler todos los meses», dijo Lena, confundida. «Sí», respondí, «a una empresa gestora que me lo transfiere directamente. Porque soy la dueña de todo el edificio». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crujido de los pies de los de la mudanza. Lena se quedó mirando el papel que tenía en la mano, leyéndolo una y otra vez. Trent se lo arrebató, palideciendo al comprender la verdad. «Esto tiene que ser falso», espetó. «Estás fanfarroneando». «Comprueba tú mismo los registros», dije con calma. «Verás que no estoy fanfarroneando». La voz de Trent se alzó, la ira aflorando a sus dientes. «Aunque esto sea cierto, no puedes detenernos. Lo pelearemos en los tribunales. Lo perderás todo». «Jot las manos». «Al contrario, tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Después, la ley me permite desalojar». Lena jadeó, con los ojos llenos de pánico. «Mamá, no puedes hablar en serio». «La familia no planea quitarle lo que no es suyo», respondí con firmeza. «Tú tomaste tu decisión cuando intentaste echarme». Trent, desesperado, soltó, díselo, Lena. «Dile por qué no puede hacerlo». Los labios de Lena temblaron. «Mamá, estoy embarazada». Las palabras me impactaron más que cualquier amenaza. Sería abuela, pero lo estaba descubriendo así, como moneda de cambio. Por un breve instante, mi determinación flaquea. Pero entonces la carta de Harold resonó en mi mente: «Úsala no para herir, sino para enseñar». Enderecé los hombros. «Felicidades, Lena. Pero eso no borra lo que has hecho». Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas al volverse hacia Trent. «Quizás deberíamos disculparnos. Intentaré arreglar esto». El rostro de Trent se endureció. «Nunca me doblegaré ante ella». «Te está manipulando. Nos está manipulando a todos». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. La verdad finalmente se revelaba. «Trent, por favor», suplicó Lena, agarrándolo del brazo. «Es mi madre. No podemos echarla como basura». «No», ladró, apretándole la mano. «Eres débil si cedes». En ese momento, vi un cambio en Lena. Durante años, había repetido su voz, reflejado su desdén. Ahora, lo miraba como si realmente lo viera por primera vez. Se giró hacia mí con voz temblorosa. «Mama, me equivoqué. Dejé que me convenciera de que eras una carga, y le creí porque era más fácil que admitir que me casé con el hombre equivocado». Tragué saliva con dificultad. «Las palabras son un comienzo, Lena. Pero solo las acciones me mostrarán que has elegido otra cosa». 2 semanas después, Trent regresó furioso. El administrador del edificio llamó a mi apartamento con voz nerviosa.
Señora Whittaker, exige que lo dejen entrar. Dice que su esposa está retenida contra su voluntad. Bajé al vestíbulo, tan tranquilo como siempre. Trent estaba allí, con los ojos inyectados en sangre y un fuerte aliento a alcohol. Me señaló con el dedo. Devuélveme a mi esposa ahora mismo o haré que te arresten por secuestro. Lena está justo donde quiere estar, respondí con serenidad. Y estás en mi propiedad, lo que significa que te irás ahora mismo. Se rió con amargura. Este no es tu edificio. Sin decir palabra, llamé a mi abogada, Camille Everett, y puse la llamada en altavoz. Camille, ¿podrías confirmar quién es el propietario de este edificio? Por supuesto, Nora, dijo. Eres la única propietaria legal. El administrador abrió mucho los ojos. Trent se quedó boquiabierto. Por primera vez, no tenía respuesta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Trent había presentado una demanda, alegando que yo había manipulado a Lena, la había distanciado de él y había planeado arruinar su matrimonio. Incluso amenazó con luchar por la custodia del bebé. Era absurdo, pero sabía que debía estar preparada. Camille lo recopiló todo, mensajes de texto donde Trent insultaba a Lena, mensajes de voz donde amenazaba con dejarla si no me empujaba a una residencia de ancianos y declaraciones juradas de vecinos que lo habían oído gritar a través de las paredes. Poco a poco, la verdad quedó documentada. En la mesa de la cocina, Camille me instruyó, responde directamente, Nora. Sin más palabras. La verdad habla por sí sola. A mi lado, Lena practicaba también, con la voz temblorosa al leer su declaración. Traicioné a mi madre porque Trent me convenció de que era débil. Estaba equivocada. Escucharla decirlo en voz alta fue doloroso, pero necesario. El tribunal exigiría nada menos que honestidad. Cuando entré en la sala esa mañana, mi hija Lena puso los ojos en blanco y se inclinó hacia su esposo, Trent, susurrando algo que los hizo sonreír con suficiencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El juez levantó la vista del montón de papeles y me miró fijamente. Su expresión se congeló como si el pasado hubiera entrado en la sala. En voz baja, apenas audible, dijo, es ella. Toda la sala quedó en silencio. Los abogados hicieron una pausa a mitad de frase. Los secretarios dejaron de escribir. Incluso el alguacil se puso nervioso. La mirada engreída de Lena flaquea y Trent frunció el ceño, confundido. No tenía ni idea de lo que significaban esas dos palabras, pero yo sí. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando el destino estaba a punto de cambiar. Pensaban que solo era una anciana aferrada a una casa. Creían que me habían despojado de toda mi dignidad. Lo que nunca se dieron cuenta fue que yo cargaba con una historia mucho más antigua, mucho más fuerte que su codicia. Cada mañana en Riverton empezaba igual para mí. Me levantaba a las 6, vertía agua en mi vieja tetera y cogía la taza desportillada que había sobrevivido a más de 20 años de desayuno. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina mientras observaba las violetas africanas alineadas en el alféizar de la ventana. Mi difunto esposo, Harold, amaba esas flores, y cuidarlas lo mantuvo cerca de mí incluso después de su muerte. Mi vida no era extraordinaria. Era un ritmo de pequeños hábitos, cada uno cargado de recuerdos y significado. Nunca había viajado lejos ni vivido con lujos, pero me había entregado por completo a la crianza de mi hija, Lena. Trabajaba hasta altas horas de la noche limpiando oficinas, vendía pasteles horneados en eventos de la iglesia y remendaba vestidos para los vecinos, todo para asegurarme de que tuviera oportunidades que yo desconocía. Para la mayoría de la gente, solo era una abuela tranquila, pero en mi corazón, llevaba décadas de sacrificio. Esa noche de jueves iba a ser especial. Había pasado horas preparando el pollo con albóndigas favorito de Harold, el plato que Jenna solía pedir de niña. Extendí mi mantel bordado, el mismo que había hecho cuando Lena era adolescente, y coloqué flores frescas en el centro de la mesa. Quería recordarle que este seguía siendo su hogar, lleno de amor y recuerdos. Cuando llegaron, Trent se sentó directamente en el viejo sillón de Harold, encendió la televisión y actuó como si la casa le perteneciera. Lena estaba allí de pie, con el vestido verde que le había comprado, con una expresión fría como el aire invernal. Mamá, tenemos que hablar, dijo con un tono cortante que la hacía parecer una desconocida. Me dijo que la casa era demasiado grande para mí, que ya no podía mantenerla y que la necesitaban para su creciente familia. Ya habían encontrado una residencia de ancianos perfecta para alguien de mi edad. Me temblaba la voz al suplicar, recordando que allí era donde había muerto su padre, sosteniéndome la mano, donde cada pared contaba nuestra historia. Pero ella solo dijo, los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes. Unos días después, Trent llegó sin avisar, trayendo consigo a un tasador inmobiliario con traje gris. El hombre recorrió mi casa como si ya estuviera en venta.
Midió las habitaciones con movimientos rápidos y distantes, y garabateó notas en una carpeta. Las tuberías están anticuadas, dijo con sequedad. Los azulejos de la cocina son anticuados. Este lugar necesitaría una renovación completa. Me quedé en silencio en un rincón, agarrando el borde de mi delantal. Esos azulejos que descartó con tanta indiferencia habían sido colocados uno a uno por las manos de Harold cuando Lena tenía 10 años. Recordé el sudor de su frente, la paciencia en su sonrisa, la esperanza en su voz cuando me dijo, esta cocina nos durará toda la vida, y ahora se reducía a una simple línea en una lista de verificación. Lena siguió al tasador, asintiendo a sus comentarios, sin mirarme ni una sola vez. Cada palabra era como un martillo que golpeaba las paredes de mi corazón. Mi hogar ya no era sagrado para ellos. Solo era propiedad, números y ganancias. La semana siguiente, regresaron con un abogado. Trent se comportó como si ya estuviera en posesión de la casa, mientras que Lena evitó mirarme a los ojos. El abogado extendió un fajo de documentos sobre mi mesa del comedor y habló con una cortesía ensayada. Sra. Whitaker, estos son los documentos de transferencia. Una vez que firme, la propiedad estará en buenas manos. Todo está organizado para su comodidad. Recorrí las páginas, las palabras se confunden, transferencia de propiedad, permanente, irrevocable. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de que no se trataba de vender la casa a alguien nuevo. Se trataba de quedarse para sí mismos. Cuando me negué, Trent dejó de actuar. Su tono se endureció. Ya no estás en condiciones de tomar decisiones, Nora. Lena es tu heredera. Está actuando por tu bien. El abogado añadió en voz baja, si no cooperas, podríamos tener que considerar un procedimiento por incapacidad mental. La habitación daba vueltas. Mi propia hija, la niña que me había esforzado tanto por criar, se disponía a despojarme de todo lo que me quedaba. Me temblaban las manos, pero logré pronunciar las palabras, no voy a firmar nada. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Me senté en el sillón de Harold, con el silencio de la casa oprimiendo como una manta pesada. Por primera vez, me permití preguntar si tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado inútil para interponerme en su camino. El pensamiento me hirió más profundamente que cualquier insulto que Trent me hubiera lanzado. Mis ojos se posaron en las fotos enmarcadas de la pared. Lena de bebé en mis brazos. Harold sonriendo en su graduación. Nuestra familia está reunida para la cena de Navidad. Cada recuerdo me decía que había vivido para los demás, que lo había dado todo. Ahora me trataban como una carga. Susurré en silencio, Harold, no sé cómo luchar contra esto sola. A la tarde siguiente, mientras vagaba por la casa como un fantasma, abrí el viejo cajón del escritorio de Harold. Estaba lleno de facturas descoloridas, sobres y cartas que ya había visto antes. Pero debajo había una carpeta delgada con un candado diminuto. Me quedé sin aliento. No la había visto en todos estos años. Busqué en los cajones, luego en los estantes, hasta que encontré una pequeña llave de latón escondida dentro de uno de los libros favoritos de Harold sobre inversiones. Me temblaban las manos al deslizar la llave en la cerradura y girarla. La carpeta se abrió con un crujido, y dentro había una pila de documentos cuidadosamente ordenados con las iniciales de Harold en una esquina. La mayoría de las páginas eran contratos y declaraciones que no entendía del todo, pero una me llamó la atención al instante. Era un testamento firmado y fechado solo 6 meses antes del fallecimiento de Harold. Me hundí en la silla mientras comenzaba a leer. Línea a línea, mi realidad cambió. Harold había sido mucho más cuidadoso, mucho más deliberado de lo que jamás me había imaginado. Y lo que Lena y Trent pensaron que podían quitarme era solo una sombra de lo que Harold había dejado atrás. Harold nunca había hablado mucho de dinero. Pensaba que vivíamos de su modesto salario y lo poco que yo ganaba con trabajos esporádicos. Pero al hojear la carpeta, la verdad se desplegó ante mí. Durante décadas, había invertido discretamente cada dólar extra, comprando pequeñas propiedades cuando los precios estaban bajos, invirtiendo en acciones de empresas e incluso comprando un terreno en las afueras de Riverton que ahora valía una fortuna. Las cifras de los extractos me mareaba. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. El edificio donde vivían Lena y Trent, el lugar por el que creían pagar alquiler cada mes, era nuestro. Todos esos cheques se habían canalizado a una cuenta a nombre de Harold, ahora mía. Durante 2 años desde su muerte, el alquiler de cada inquilino se había depositado discretamente, intacto, esperándome. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que no era solo una viuda aferrada a una sola casa. Harold me había dejado un imperio del que mi hija y su marido no sabían nada.